Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. El tema de hoy es un tema de hoy, de ayer, de siempre, del futuro. Un clásico universal en la docencia de la lengua inglesa. Hoy vamos a hablar de fonética en cuanto a su enseñanza, su adquisición, todo lo que interviene. Y lo vamos a hacer entrevistando a una destacada especialista de amplísima trayectoria. Te cuento algunas cosas. Estela Maris Palavecino, de ella se trata, es profesora y licenciada en lengua inglesa. Posee un título de magíster en la enseñanza de inglés como segunda lengua en la Universidad de Jaén, en España. Un título de posgrado en formación en educación superior y TIC del Ministerio de Cultura y Educación de Argentina. Realizó especializaciones en fonética y fonología inglesa y metodología de la enseñanza de inglés para nivel medio y superior y trabajo de campo 3. Esto es solamente una pequeña parte de la extensa trayectoria de Estela. Ya la saludamos. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vos nuevamente, un colega muy querido y tan conocido en nuestro ambiente. Gracias por todo lo que haces. Bueno, en mi casa me conocen por lo pronto. pero bueno, gracias a ustedes. Y en Buenos Aires también. En Buenos Aires te conocemos mucho. Bueno, claro, ahí está toda mi familia en Buenos Aires. Así que, bueno, si mi trabajo es conocido, es en gran parte gracias a ustedes que lo difunden y demás. Así que una buena excusa para hablar, porque hace tiempo que vos y yo no hablábamos. Longer desde than I la care. diplomatura Sí. desde la diplomatura en la fonología de la Universidad de San Martín. Que quede entre los quienes nos están escuchando y nosotros, que todavía tengo pendiente. Tengo 2 materias de aquella diplomatura, así que... Pero bien, vamos a hablar de claro, de acá, Mum's the word. Como te decía que hace tiempo que no hablábamos, como dicen en el otro idioma, longer than I care to remember. Pero bien, acá estamos. Estás, por lo que se ve de las redes sociales, estás muy activa en cuanto a la difusión de la fonética, aportar nuevos enfoques, y contanos un poco, desde tu percepción, ¿cuál es el aspecto de la fonética que más le preocupa al docente? Bueno, el docente tiene una gran carga desde la fonología porque no tiene buena prensa la fonología. Por lo general es un área que uno nunca cree que está lo suficientemente capacitado como para abordarla, entonces se le da quizás más prioridad a la gramática, al vocabulario, que también son importantes y que también son necesarios para adquirir fluidez. Pero la fonética está en todos lados. Cuando uno enseña gramática, enseña fonética. O tendría que enseñar fonética. Cuando uno enseña vocabulario, tendría que abordar también la parte de vocabulario en la parte de fonética. Sí, es parte de la misma unidad, sí. Claro. El docente muchas veces piensa que fonética tiene que ser abordado como quizás en los profesorados, de una manera independiente. Y en realidad hay que integrarla. Fonética hay que integrarla a todas a los estadios de una planificación. Yo, por ejemplo, veo en los cursos que doy, en los webinars,
que lo primero que quiere hacer el docente es cómo enseño fonética, cuándo hay que enseñar fonética, y fonética hay que enseñarla siempre, hay que enseñarla integrada. Es lo que le da sentido, claro. Es lo que le da sentido, por otra parte. Sí, seguí. Por supuesto, y si uno, por ejemplo, agarra un coursebook, ahí mismo, ¿y qué enseño? Te preguntan. En un coursebook, en lo que vos tenés que enseñar como reading, writing, speaking, un listening, siempre hay áreas que el alumno va a tener dificultad, y donde mayor dificultad tiene es, por ejemplo, en la parte de listening, cuando el hablante nativo utiliza modificaciones en el habla hablada, en el habla conectada. Ajá, por ejemplo, uno no dice what, you. Un nativo por lo general llega a decir what you. Entonces, abordar esas pequeñas instancias de modificaciones en el habla hablada, en el habla conectada, sí, que surgen desde el hablante nativo, es una manera de comenzar. Y no es que uno lo tiene que enseñar en una clase especialísima del habla hablada. Enseñamos hoy el habla conectada, sí. El habla conectada, perdón. No, el docente tiene que abordarlo como parte de un listening, por ejemplo. O si está enseñando gramática, cómo hacer énfasis en weak o strong forms, sí, o nucleus placement. Eso se utiliza cuando uno está haciendo un drilling, y entonces se puede modelar la parte de la entonación y la parte de las modificaciones que se hacen, sí, en función de que el alumno no vea a la fonética como algo distinto. Es parte de la realidad. Es parte de la realidad. Si el lenguaje tiene vocabulario, gramática, four skills y también sí, fonología, la integración, la articulación de todo ese conocimiento en una producción de una frase, tendría que abarcar también esa parte de fonología. Entonces, el docente quiere hacer una planificación y no sabe cómo. Y bueno, during the pre-task, task and follow-up, uno puede abordar otras áreas. Pre-task, puedes abordar la parte de vocabulario, sí, la parte de introducción al tópico. Sí. Durante the main task, el docente puede abordar una tarea comunicativa, y cuando llega la parte de ir al language focus o grammar focus, también sí, se puede hacer pronunciation focus. Sí, de hecho, eso ocurre mucho ahora. Los libros, claro, más modernos tienen eso, así como eso lo que faltaba, porque es un tema de vocabulario, un tema de gramática, que generalmente las dos cosas principales. Ahora, a los requerimientos actuales, que me parece muy bien, enfocarlo desde la situación de comunicación, porque se insiste mucho en eso, que no le vas a enseñar al alumno el pasado simple, le vas a enseñar a contar cosas que le pasaron, por ejemplo, y que para eso necesita el pasado simple. Pero bueno, y también necesita reconocer, por ejemplo, discúlpame que te interrumpa, sí, cuáles son las voiced o voiceless consonants para poder formar bien, el pasado. Ahí iba a redondear esa idea, porque entonces, y un tema de fonética, por ejemplo, para el pasado simple, es ideal lo que vos decís, es el tipo de consonantes, el voiced, voiceless y demás, pero no creo que haya ahora uno de los libros nuevos que no tenga un tema de fonética como inclusión en la unidad. ¿Hay alguno? Claro, pero también hay que considerar que la parte cognitiva no es suficiente, porque ahí es cuando los chicos empiezan a ver a la fonología y a la pronunciación como algo aburrido, inalcanzable, porque sí, si vos le decís a un chico, bueno, voiced and voiceless consonants, y se las enumerás, es imposible, pero en cambio si vos desde la fisicalidad, desde la parte corporal, le enseñás a reconocerlas, por ejemplo, vibra, no vibra,
la cabeza, la garganta, entonces ahí uno puede reconocer que esas consonantes son voiceless. Sí. Después sale automático porque el alumno aprende a reconocer cuáles son voiced consonants. Aprende a reconocer las aprende a reconocer desde la fisicalidad. Cuando el tiempo pasa, lógico, te va a decir pa, ta, ja, y te las va a ir recitando y las va a poder reconocer, pero todo tiene que ser un scaffolding. Tiene que haber un andamiaje desde lo corporal, que es donde surge, y ese andamiaje tiene un gran trayecto hasta llegar a la parte cognitiva. No podemos recitarles todas las voiced and voiceless consonants, y ahí es donde se complica. Pero no creo que haya libro que plantee eso, que tal vez lo hagamos algunos docentes desde nuestra torpeza, es otro tema, pero desde el planteo de conjunto del libro, no creo que nos pidan eso de recitarles las voiced consonants, porque bueno, es el camino más seguro a la desmotivación. No, pero yo me refería a ese tipo de actividades, por ejemplo, donde tienen que escuchar y tienen que en un chart poner cuáles son las palabras o los verbos en pasados que se pronuncian con T final o it. Entonces ellos tienen que escuchar que es algo perceptivo. Sí. Yo creo que tiene que haber, dentro de lo que es la docencia, que todavía no lo tenemos, un conocimiento sobre la parte de neurolingüística. Bien. ¿Qué pasa en el aprendizaje? ¿Qué pasa en el alumno cuando aprende o cuando ejercita la parte de fonología y pronunciación? ¿Por qué? Porque el estrés funciona como un bloqueador. El acento, sí. Existe, no hablo del estrés emocional cuando el alumno no puede reconocer lo que es una consonante voiced o voiceless consonant, o cómo formar un pasado, o no percibe la ta o la ya para poder formar el pasado. Entonces, toda la parte física, tiene que haber dentro de lo que es el docente un reconocimiento de que ese alumno puede estresarse en esa actividad, y entonces poder realizar actividades que al alumno lo lleven a liberar otros químicos dentro de lo que es la parte neuronal que faciliten el aprendizaje. Por ejemplo, mindfulness, la música, los juegos, pero no el juego por juego mismo. Ahora, por ejemplo, los alumnos del siglo XXI, tenés que llevarlos más a gamification, más que a juegos como hacíamos en un pasado. Entonces, digamos, la fonología necesita un abordaje que todavía no tiene el cuidado o la profundidad que necesita un alumno de secundaria para poder abordarla. Entonces después llegan a la universidad, a los profesorados, a la universidad. Yo soy formadora docente de primer año, doy fonética 1, fonética 2 y también dicción. Y muy prestigiosa formadora docente. Gracias. Y en realidad lo que vos ves primer año es como que tienen terror a lo que es fonología. Sí. Ahora en el Instituto Superior en Lenguas Vivas estamos haciendo una articulación con los alumnos en el curso de ingreso. La semana pasada estuve dando una clase para ellos y justamente les enseñé una canción o diferentes extractos de canciones en donde hay muchos procesos fonológicos que ellos los perciben primero y después analizan lo que es la regla. Por ejemplo, una de las canciones era Family Portrait de Pink. Entonces, ¿cómo llegamos a decir family de una palabra de 3 sílabas? Family. Perdón, y en T, discúlpame, y en T for two,
la viejísima canción, esa no me pidan que cante, ¿no? Pero trato de imitar, We can make a family, está la A y la schwa marcada, family, y Claro, ahora esta es family. exactamente. Sí, sí. No, porque es una opción del hablante. Exacto. Pero el alumno tiene que poder percibirlo. Justamente en esa canción, que está hermoso lo que decís, porque viene justamente a esta conversación, la schwa está pronunciada, pero en Family Portrait no. Y si vos escuchás el estribillo, es Family Portrait. Entonces sirve para, digamos, el objetivo, pero el alumno tiene que saber que las opciones del hablante y las modificaciones son algo de elección del hablante. ¿Qué pasa? Nosotros estamos utilizando quizás enfoques del siglo pasado, pero los chicos del siglo XXI tienen otro tipo de necesidades y la tecnología, por ejemplo, es una de ellas. Sí, sí. Por ejemplo, los juegos que abordábamos en el pasado, bueno, bárbaro, en los juegos tradicionales son fantásticos y demás, pero bueno, ahora gamification un poco más los motiva a los chicos a entrar a lo que es una actividad porque tiene todas las características de lo que es el juego tradicional, tiene estructura, tiene una parte lúdica, pero tiene una parte de tecnología y tiene que tener un objetivo. El objetivo es, por ejemplo, si es de habla, una práctica de habla guiada, los juegos son bárbaros para hacer un drilling. Entonces, salimos un poco de lo que es listen and repeat y vamos a repetir a través de juegos o a través de algo lúdico que permite al alumno, bueno, motivarse y practicar en un contexto real y significativo. Claro, eso estaba esperando que lo dijeras vos, estaba pensando en eso, porque también no olvidemos que ahí, desde el punto de vista psicológico, una de las primeras explicaciones que dan del por qué juegan los chicos, que el juego en primera instancia es en los chicos un sustituto del trabajo. Hacen en juego cosas que juegan al papá y a la mamá, que el varoncito hace del papá que viene de trabajar, el nene chiquito hace del hijo. Así que esto simula las situaciones que ven seriamente, las trasladan a sus juegos. Entonces, en la enseñanza también es como no un sustituto, en todo caso, una alternativa, un trabajo alternativo para la adquisición de un tema, por ejemplo. En una clase de fonética, por ejemplo, es una herramienta más. No me salía la palabra. En la clase que te acabo de mencionar, del curso de ingreso de los futuros profesores de lenguas vivas, una de las actividades que los chicos hicieron fue un maze, no me sale en castellano, un laberinto, ¿no? Que tenían que encontrar la salida. Entonces tenían 3 alternativos, una palabra con elision y otras 2 que no. Entonces tenían que leer en voz alta, no sé, doctor, secretary, dog, y elegían una y esa era la que le iba dando el paso hasta la salida. Entonces vos haces que lean de una manera amena, que se escuchen, que se monitoreen y que encuentren la salida. Bueno, lógicamente hubo un paso previo a elaborar las reglas, ¿no? Trabajando con métodos deductivos. A ver, en esta frase, Family Portrait, bueno, ¿qué sucede? Había otras 2 canciones, otra fue la de Cats, que era Memory. Memory. Winds of Change, que es... Wind of Change, sí. No me sale el autor ahora, pero en Memory, ¿sabes qué? Ya que estamos compartiendo secretos, la versión de Susan Boyle me gusta más que la de Barbra Streisand. Sí, es muy dulce también. Sí.
Exactamente. Sí, y ahora aprovecho para preguntarte dos cosas. Una, por ejemplo, en algunos profesorados, por ejemplo, acá el Instituto de Profesorado de acá en Ushuaia, en lugar de hacer la división que tuvimos nosotros en las famosas materias del bloque, lengua, gramática y fonética, y en el Joaquín agregándole laboratorio, ¿sí? En el lengua la misma carga horaria, las dos materias. Bien, ese famoso bloque, acá lo hacen de otra manera. Se habla, por ejemplo, de prácticas discursivas, eje oral, y prácticas discursivas, eje escrito. Y ahí las prácticas discursivas, eje oral, abarcaría lo que para nosotros abarcaba la parte oral de lengua y los conocimientos de fonética. Y prácticas discursivas, eje escrito, la expresión escrita y los conceptos de gramática. ¿Qué te parece esa división en lugar de la que tuvimos nosotros? ¿Qué opinas vos? Bueno, a mí me parece que cualquier enfoque con compromiso está muy bien el abordaje. Lo que vos acabas de mencionar es lo que yo te dije antes de lo que buscaba el docente cuando en una respuesta, ¿cómo enseño fonología? Integrada, articulada, porque en realidad la fonología está, como hablamos antes, en el vocabulario, la gramática, en la expresión de la oralidad. Entonces vos necesitas todas estas herramientas. La verdad que está fantástico el articular, la pronunciación en tareas comunicativas, guiadas y no guiadas, está bárbaro. Me parece que es un enfoque bastante inclusivo y un enfoque bastante completo en referencia a lo que tiene que lograr una persona, la finalidad de carrera. ¿Qué pasa en los profesorados de Capital? Donde está fonética, gramática, lengua. Y bueno, hay un poco de abordaje de lengua también en la clase de fonética. Porque, por ejemplo, yo te decía, estuve enseñando una canción y en realidad the pre-task de esa canción fue mostrarles el video sin audio para que el disparador sea una comunicación o el contar una historia de una manera fluida. Sí. Contar algo, que el alumno pueda hacer algo, muestre, bueno, yo sé hablar inglés y se sienta atrapado por la historia y quiera también ser partícipe, porque también es como el juego, si ellos no quieren jugar, si no quieren integrarse, no podés acompañar ese aprendizaje. Sí. En un instituto, discúlpame, en un instituto donde yo trabajaba, había un profesor que dibujaba muy bien y hacía dibujos de canciones y los dejaba ahí, lo podían usar otros profesores para hacer lo que vos haces con el video, esa pre-task de una canción. Así que, bien, y... Bueno, decime. Después, la idea, digamos, nos vamos de lo que sería un abordaje más amplio a algo mucho más específico. Cuando haces narrow focusing, vamos de lo que es la lengua en general, en una historia, a ir haciendo recortes en frases o resaltando algunas áreas que después se van a trabajar en lo que yo te decía, pronunciation focus, que es hacia el final. Ahí tomó sentido, un sentido que antes no tenía si se lo presentás desde la regla. Ahora, si vos trabajás fonología solo con la parte de regla, solo con el recorte, solo con, bueno, vamos a estudiar, no sé, the fleas on the kids. Entonces repetimos un diálogo que solamente tiene esas dos vocales. Yo te explico las características articulatorias de esas dos vocales, vos las escuchás, tratás de articularla y repetís. Bueno, eso
es una aplicabilidad quizás no deseada de lo que es la fonología en capital, pero la fonología en capital, que está solo recortada, también viene con un abordaje comunicativo, como en provincia que está ya declarado, ¿no? Que tiene que ser articulado con la lengua en sí misma. Me encanta. Sí, claro, pero antes, si no era, en nuestra época era, what would you like to eat, Edith? A meat sandwich and a cheese sandwich. El famoso chef o sheep. Bueno, sí. Eran otros enfoques. Eran otras épocas. En aquella época era el recorte de fonología, escuchar, repetir. Por eso muchas veces uno le teme a la fonología, pero la fonología te da las herramientas para hablar mejor si uno trabaja la parte cognitiva dentro de lo que es, como te decía, no lo inventé yo, no, physicality, no lo inventé yo. No, con Laura Smuch hablábamos de ese tema, no sé si escuchaste la entrevista, pero que enfocamos sobre PNL en educación en general, y ella habló también sobre eso de la physicality y ese tipo de cosas. No, yo lo que creo es que necesitamos en los profesorados abordar más la parte de neurolingüística, claro, y también mindfulness, porque el docente tiene que saber qué le pasa al alumno cuando aprende. Si no nos quedamos con el recorte nada más que, bueno, ¿hay respuesta, no hay respuesta? ¿Pronuncias bien, pronuncias mal? ¿Tenés un 10, tenés un 0? No, hacemos lo que nos dice el libro que hay que hacer sin haber hecho una reflexión propia de cómo aprende el alumno. Y una gloriosa frase que oí que es enseñar, querer enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer hacer un guante sin haber visto nunca una mano. Claro. Hermosa metáfora, hermosa metáfora. Me encantó. Y aprovecho ahora para hacerte una pregunta que no le hice a nadie. No, porque yo pensé así, por ejemplo, asociando con metodología, cuando se pasó de grammar oriented o en la época, mejor dicho, lo digo de otra manera, en la época del grammar oriented, los profesores de metodología eran los profesores de gramática, generalmente. Luego, cuando se avanzó hacia lo comunicativo, los profesores de metodología eran antes profesores de lengua, Jorge Genadenich, por ejemplo. Y ya estamos hablando de dos de los tres ejes, gramática y el enfoque gramatical, y después de los tres ejes, gramática, fonética y no me sale el tercero. Pero la gramática, la fonética... La lengua. Y la lengua, exactamente, no me sale, me rescataste. Entonces, profesores de lengua, profesores de gramática, profesores de lengua. Y del tercer eje, me quedé esperando, o todavía estoy esperando, que en algún momento los profesores de metodología sean originalmente profesores de fonética. Nunca lo he visto. No puedo ayudarte ahí, la verdad que es la pregunta del millón. Claro, porque no pasó, y sería muy interesante para dar nuevas miradas de cómo abordar la fonética que es la pregunta del millón, como decís vos, en el principiante, cuando le enseñamos el idioma a los alumnos. Por ejemplo, en primer año, por ejemplo, ¿no? Y ahora vuelvo un poquito a lo que estábamos hablando antes. Bien. El alumno, como viene de toda esta trayectoria de mucha gramática, mucha lengua, mucho vocabulario, y la parte de escucha, bueno, es como te sale más o menos. Sí. Y no hay un trabajo. Porque Exacto. si vos hablas de los course books, es escuchar y hacer un open close o answer the questions o algún ejercicio que tenga que ver con lengua. Entonces,
¿Cómo ayudas a la parte perceptiva si por lo general en esos coursebooks no encontramos ejercicios de percepción? Bien. La pregunta la hice con más torpeza que destreza, pero a pesar de eso la has entendido perfectamente. Ahí está lo que me preocupa, o no sé cómo decirlo, más que preocupa el término concern en inglés, que bueno, sí. Ahí está un poco solo el docente, ¿no? Justamente yo Bien, lo que exacto. digo en las capacitaciones que doy a docentes y demás, que lo que tienen que tratar de hacer es encontrarle el foco o el objetivo a lo que es listening, que tiene que realmente mejorar la parte perceptiva para después poder hablar. Hay muchos casos, hasta en la tele, en propagandas. Sí. ¿Te acuerdas la famosa propaganda Pingüino Rodríguez? Sí. Que todo el mundo escuchaba Pingüino Rodríguez, Pingüino Rodríguez, Pingüino Rodríguez, y en realidad el cantante decía, yo canto muy mal también, it's all right, think we're gonna make it. ¿De dónde sale Pingüino Rodríguez? Y bueno, pero el Shilapio ya de los 60. Bien. Bueno, pero digamos, sí. Esos son distorsiones que existen porque uno percibe con el oído de castellano. Entonces, sí. Think we go, pingüino, ahí tenés pingüino, think we go, tiene en realidad, claro, una comparación con la parte de entonación. Think we go, think we no. O sea, tenés unstressed, unstressed. Entonces, uno escucha con el oído del castellano, entonces entiende, no sé, en vez de three o free, te dicen los chicos, porque la fa no existe en castellano. Entonces, estamos escuchando con el oído en castellano y queremos entender inglés. Si el docente no trabaja el objetivo del listening como actividad perceptiva, el alumno va a seguir llegando a los primeros años de profesorado como Pingüino Rodríguez. Como Pingüino Rodríguez. Así que bueno, Estela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un placer. Un placer. Y realmente nos deja respuestas y preguntas muy interesantes que las tenemos que encontrar los docentes en nuestras prácticas. Así que nuevamente un placer haberte tenido y como les digo a todos los invitados, prometenos que vas a volver. Por supuesto, y en la próxima vamos a recibir las preguntas de los docentes, si vos estás de acuerdo, y vamos a basar toda esta apertura que hicimos en esta conversación, si vos querés, a responder todas las preguntas de los docentes que tengan sobre fonología. Bien, y yo excelente idea, y es más, yo tengo una idea hasta mejor. Ya cuando esté publicada la entrevista, en el chat van a poder colocar preguntas que vos vas a poder contestar, que los vas a poder guiar. Ya va a dar lugar para un intercambio muy activo. Buenísimo. Entonces, bueno, será pues hasta muy pronto, Estela. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, y te felicito nuevamente por este emprendimiento y espero que te vaya fantástico. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Bye.